Buen día a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Descubriendo la identidad de Cristo en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 17. Señor y Padre Celestial, eres maravilloso, eres el camino, la verdad y la vida, eres nuestro todo, Señor, te adoramos, Padre, glorificamos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra. Pedimos, Padre, Señor, asimismo que nos guíes y que nos ayudes a que podamos caminar delante de ti, Señor, con un corazón limpio, con una mente limpia. Padre, guía nuestro entendimiento y ayúdanos asimismo, Padre, a que podamos vivir vidas que sean reflejos de ti. En el nombre de Jesús, Jehová, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá que Mateo asimismo describe muchos incidentes cruciales de la vida de Jesús en estos cuatro capítulos del 16 al 19. Y aunque él toma tiempo para sanar a un muchacho epiléptico, pagar sus contribuciones al templo y confrontar la creciente hostilidad de los fariseos, es evidente que su interés principal se vuelca hacia lo que son sus discípulos, aquellos que pronto continuarían el trabajo que él había comenzado. Sanidades y discursos, milagros y parábolas, todo enfocado hacia los seguidores de Jesús, a fin de prepararlos para los días difíciles que se avecinaban ya cuando, ¿verdad? Ya le pasara a él lo que iba a pasar en la cruz. Los fariseos y saduceos eran líderes religiosos de dos diferentes partidos y sus puntos de vista eran diametralmente opuestos en muchos aspectos. Los fariseos seguían con cuidado sus normas y tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino a Dios. También creían en la autoridad de todas las escrituras y la resurrección. Ahora, al contrario, los saduceos solo aceptaban los libros de Moisés como escrituras y no creían en la vida después de la muerte. En Jesús, sin embargo, los dos grupos tenían un enemigo común y unieron fuerzas para darle muerte. Los fariseos saduceos demandaban y los saduceos demandaban señales en el cielo. Intentaban explicar los milagros de Jesús como experta manipulación, casualidad o uso de poderes malignos, pero creían que solo Dios podía hacer señales a sí mismo en los cielos. Así que ellos estaban seguros que esa era una proeza que Jesús no podría realizar. Y en respuesta a la demanda de una señal del cielo, alguna acción milagrosa que probara su autoridad divina, Jesús respondió que no le será dada, sino la señal de Jonás. En Lucas 11, 29 al 32, se dice que así como Jonás había sido señal de destrucción para la gente de Nínive, si no se arrepienten, el Hijo del Hombre era señal asimismo a su generación de igual manera. Mucha gente, como estos líderes judíos, quieren ver un milagro para creer, pero Jesús sabía que los milagros no los convencerían. Jesús había sanado, resucitado personas y alimentado a miles, y todavía demandaban más para poder probar su identidad. La levadura en el capítulo 16-12 se usa para hacer crecer la masa de pan, y con solo una pequeña cantidad de la misma se leuda la totalidad de la masa. Jesús usó la levadura como un ejemplo de cómo una pequeña cantidad de maldad, hermanos, puede afectar a una multitud. Las enseñanzas erróneas de los fariseos y saduceos desviaban a muchas personas. Tenemos que tener cuidado con la frase, ¿cómo puede esta falta insignificante afectar a alguien cuando sí lo puede hacer? Cesarea de Filipo se hallaba a varios kilómetros al norte del mar de Galilea, en el territorio gobernado por el tetrarca Felipe. La influencia de las culturas griega y romanas se notaban por todas partes, y los templos e ídolos romanos abundaban por todo lado. Cuando Felipe llegó al poder, reconstruyó y renombró la ciudad en honor del emperador César y también de sí mismo. Y la ciudad primero se llamó Cesarea, como la capital del territorio de su hermano Herodes. Los discípulos contestaron la pregunta de Jesús desde el punto de vista común de la gente en el capítulo 16 del 13 al 17, que Jesús era uno de los grandes profetas que había resucitado.
Es posible que ellos hayan dicho esto en base a lo que dice Deuteronomio 18:18, donde dice que Dios iba a levantar un profeta de entre la gente. 16:18, la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia pudiera ser una alusión al hecho de que Jesús mismo y su obra de salvación al morir por nosotros en la cruz, puede ser una ilustración de esto. También a Pedro, el primer gran líder de la iglesia de Jerusalén, también la confesión de fe que Pedro hizo y que todos los verdaderos creyentes posteriores debían de hacer. Lo más probable es que la roca se refiriera a Pedro como líder de la iglesia, por su función y no necesariamente, hermanos, por su carácter. Así como Pedro había revelado la verdadera identidad de Cristo, Jesús revelaba la identidad y el rol asimismo de Pedro. Versículo 16-19, este versículo ha sido motivo de discusión por siglos. Se lo voy a leer antes de mirarlo. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algunos dicen que las llaves significan la autoridad que se requiere para llevar a cabo la disciplina, la legislación y la administración en la iglesia. Mientras otros aseveran que las llaves dan la oportunidad de traer gente al reino de los cielos por medio de la presentación del mensaje de salvación que se encuentran en la palabra de Dios, como dice Hechos capítulo 15 del 7 al 9. Los líderes religiosos pensaban que tenían las llaves del reino e intentaron excluir a algunos. No podemos, hermanos, abrir o cerrar el reino de los cielos para otros, pero Dios nos usa para ayudarles a encontrar la puerta de entrada. Para todos los que creen en Cristo y obedecen sus palabras, las puertas del reino están totalmente abiertas. Jesús pidió a los discípulos que no dieran a conocer la confesión de Pedro. Porque estos no habían entendido por completo el tipo de Mesías que era Jesús, entendiendo, ¿verdad? No entendiendo que él no era un paladín militar. Entonces, el capítulo 16, versículo 21, muestra cuando dice, desde entonces marca un punto decisivo. Se señala, ¿verdad? En el capítulo 4:17, el anuncio de Jesús acerca del reino de los cielos, y en este momento se refiere a su nuevo énfasis sobre lo que es la muerte y también la resurrección. Este pasaje del 16, 21 al 28 corresponde a las profecías de Daniel, que el Mesías sería quitado, como dice Daniel capítulo 9, versículo 26, vendría un periodo de crisis en el capítulo 9, 27, y luego el rey vendría en gloria, capítulo 7, 13 y 14. Y los discípulos enfrentarían el mismo sufrimiento de su rey, y como él, serían premiados a sí mismo también al final. Capítulo 16, 22. Pedro, amigo de Jesús y seguidor devoto, el que acababa de proclamar en forma elocuente su identidad verdadera, procuró protegerlo del sufrimiento que había sido profetizado. Pero si Jesús no hubiese sufrido y muerto, Pedro y nosotros no hubiésemos muerto, hubiésemos tenido que morir por nuestro propio pecado. El mismo mensaje que Jesús oyó en las tentaciones del desierto, que no tendría que morir en el capítulo 4:6, se escucha ahora mismo, ¿verdad?, de Pedro. Ese acaba de reconocer a Jesús como el Mesías, sin embargo, desecha la perspectiva de Dios y evalúa las situaciones desde el aspecto humano. Capítulo 16, 23. Satanás, hermanos, siempre intenta que pongamos a Dios a un lado. Y Jesús reprendió a Pedro por la actitud que él a sí mismo mostró. Cuando Jesús usó esta figura de sus seguidores en el capítulo 16, 24, cuando dice, tome su cruz y sígame, los discípulos sabían lo que significaba. La crucifixión era un método romano común de ejecución y los criminales condenados tenían que tomar su cruz, hermanos. Tenían que cargar su propia herramienta, su propio instrumento de la muerte, lo tenían que cargar por las calles rumbo al sitio donde cumplían su sentencia. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. La posibilidad de perder la vida era muy
muy real, tanto para los discípulos como para Jesús. El discipulado, hermanos, implica, ¿verdad? La gran tarea de lo que es un compromiso verdadero. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones con la idea de que esta vida es todo lo que tenemos. Y en realidad, esta vida es solo la introducción, hermanos, a lo que es la eternidad. Jesús tiene el poder para juzgar toda la tierra, como dice Romanos 14 del 9 al 11 y Filipenses 2 del 9 al 11. No obstante, de que su juicio ya está manifestándose en nuestras vidas, habrá un juicio final cuando Cristo vuelva. En el capítulo 25, 31 al 46 habla de esto. Y la vida de cada uno será examinada y será evaluada. Capítulo 16, versículo 28, tomando en cuenta que todos los discípulos murieron antes del regreso de Cristo, muchos creen que las palabras de Jesús aquí se cumplieron en la transfiguración cuando Pedro, Santiago y Juan vieron su gloria en el capítulo 17, versículo del 1 al 3. Y otros manifiestan que se refiere al Pentecostés en Hechos capítulo 2 y también al comienzo de la iglesia, como vemos en el libro de Hechos. El capítulo 17, la transfiguración, fue una vislumbre de la gloria del Rey. Fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a tres de los discípulos y una ratificación divina de Dios de todo lo que Jesús había realizado y estaba por realizar. Moisés y Elías fueron dos de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Moisés representa lo que es la ley y escribió el Pentateuco y predijo la venida de un gran profeta en el capítulo 18, versículos 15 al 19 del libro de Deuteronomio. Y en esta Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías en Malaquías 4, 5 y 6. Pedro quiso construir tres refugios para que aquellos tres hombres sobresalientes se quedaran. Sin embargo, no era hora de actuar, sino de alabar y de adorar. Y hay que entender, hermano, que en el camino de Dios hay un momento de actuar, un momento de adorar, un momento de orar, un momento de esperar. Jesús es más que un simple líder famoso, más que un buen ejemplo, una buena influencia o un gran profeta. Jesús dijo a Pedro, Santiago y Juan que no debía contar lo que vieron hasta después de su resurrección, porque sabía que no lo habían comprendido totalmente y en consecuencia no lo podían explicar, así que podían transmitir un mensaje erróneo. A los discípulos se les había dado la autoridad para sanar, pero no habían aprendido aún cómo apropiarse del poder de Dios. Los discípulos fueron incapaces de echar fuera a aquel demonio en el capítulo 17 del 17 al 20 y le pidieron una explicación a Jesús por esto. Y este se refirió a la falta de fe que ellos tenían. ¿Verdad? Es el poder de Dios y no nuestra fe lo que mueve una montaña. Pero la fe debe de estar presente, ya que la semilla de mostaza es más pequeña de lo que uno se puede imaginar. Y una fe pequeña o sin desarrollo hubiera sido suficiente. Pero hace falta tener la sustancia de la fe. Jesús no condenó a los discípulos por la falta de fe, sino que les mostró cuán importante sería la fe en su ministerio futuro. Una vez más, Jesús predijo muerte en el capítulo 17, 22 y 23 de Mateo, pero aún más importante fue de que hablara de su resurrección. Y desafortunadamente los discípulos solo oyeron la primera parte de las palabras de Jesús y llegaron entonces a desalentarse. No se enfocaron en la resurrección, se enfocaron en la muerte que había compartido. Entonces, los discípulos no entendían por qué Jesús seguía refiriéndose a su muerte. Y todos los varones judíos tenían que pagar un impuesto al templo para cubrir los gastos de mantenimiento, como dice Éxodo capítulo 30 del 11 al 16. Solo Mateo registra este incidente en el capítulo 17, 24 hasta el 27. Como de costumbre, Pedro contestó una pregunta sin saber de veras la respuesta, poniendo a Jesús y a los discípulos en una situación incómoda. Jesús usó esta experiencia, sin embargo, para enfatizar su rol soberano. Así como las leyes no pagan impuestos ni cobran impuestos de sus familias, Jesús el Rey no debía nada. Pero Jesús proveyó el pago de los impuestos
en el favor suyo, y de Pedro para no ofender a los que no entendían su reino. Y como pueblo de Dios somos extranjeros en la tierra, nuestra fidelidad es siempre a nuestro Rey soberano Jesús. Y entendemos, hermanos, ¿verdad? Que tenemos una responsabilidad en nuestras vidas de si vamos a elegir darle a Dios el lugar que merece en nuestra vida. Si vamos a reconocer a Jesús como el intermediario, como el que está en el medio, como el puente, ¿verdad? Que nos conecta directamente con Cristo para que nos pueda ver a través de los ojos del perdón, ya que Jesús cargó nuestras faltas en la cruz. Así que si no le conoce, hermanos, toma una decisión de aceptarle dentro de su corazón y de su vida. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de lo que nos enseñas en esta mañana. Te pedimos, Padre Jehová, que continúes caminando con nosotros diariamente, guiándonos y bendiciéndonos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y glorificamos. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.